Bueno, pues muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en vivo por el Facebook del Grupo de Trabajo Marxismos y Resistencias del Sur Global, en diferentes horarios y latitudes que puedan estar presentes en este tercer coloquio internacional Marxismos y Resistencias del Sur Global, Crisis Civilizatoria y Alternativas Populares, que organizamos desde el Grupo de Trabajo Marxismos y Resistencias del Sur Global. Estamos en esta mañana, en su diversidad de horarios, pues compañeras y compañeros integrantes de este grupo de trabajo que nos acompañan en esta primera sesión de la mañana. Se encuentran con nosotros Georgette Ramírez Curi, Thais Fidelis, Yanisca Lugo, John Smith, Roberto Lima y Marco Velázquez. Y pues sobre todo queremos hacer esta pequeña apertura en, en el entorno del programa general que tenemos planteado para este tercer coloquio internacional, pues abordar en la mañana de hoy dos mesas que hemos diseñado en términos temáticos. La primera mesa, Crisis Civilizatoria, Imperialismos y Militarismos, en la cual van a participar eh, eh, Thais Fidelis y Georgette Ramírez Curi. Y también en el siguiente horario participarán Roberta Raspadini, Marisa Maral y John Smith. Después de esta mesa viene la segunda, que sería a la 1 de la tarde, tiempo de México, en la cual participaría quien habla, igual que Joanca León del Río, Andy Higginbotham y Marcela Román, ¿no? Y entonces, el día de mañana tendremos otras dos mesas, que en la mesa 3, Neofascismos, Nuevas Derechas y Crisis de las Democracias Formales, en las cuales participan Oscar Soto y Jan Lust, y Alelí González Cáceres, Marco Velázquez y Roger Landa. Bueno, Roger Landa creo que no iba a poder participar. Y en la mesa 4, disputa por las nuevas subjetividades, la posmodernidad y sus malestares, en las que están eh, programadas para participar nuestra compañera Yanisca Lugo, que nos acompaña en este momento, Manuela Suárez Reverón y Tania Carranza, y Néstor Coan, que por motivos de un compromiso que tuvo que asumir en un evento en Venezuela, pues nos grabó más bien su participación como apertura del coloquio, la cual le daríamos paso de una vez ahorita, porque es como apertura, y ahí estaría su participación, ¿no? Y vamos a ver si se puede lograr conectar también el mañana para esta en particular. Y después de esa mesa 4, de 5 a 7, estaríamos presentando los dos libros del grupo de trabajo que hemos realizado. Uno de ellos, Resistencias y Alternativas del Sur Global, y el otro, Marxismos y Pensamiento Crítico en el Sur Global, que acaba de salir, felizmente ya circulando en diversas librerías, publicado por la editorial Lacal, en librerías de Argentina, España y México. Entonces, esa sería con la forma en que cerraríamos nuestro coloquio el día de mañana, de 5 a 7, horario México. Entonces, si les parece, vamos a iniciar este tercer coloquio con la exposición, mensaje de apertura de este coloquio que nos ha enviado Néstor Coan, y que compartiré en este momento para dar paso inmediatamente a la mesa 1 con las compañeras Georgette Ramírez Curi y Thais Fidelis. Por lo tanto, estaré en este momento, voy a compartir el video mensaje que nos manda Néstor Coan. Se logra ver, ¿verdad? Sí, ahí está abriendo. Perfecto. Está iniciando. Entonces, adelante con esta intervención. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer coloquio internacional del Grupo de Trabajo de Claxo, Marxismos y Resistencias del Sur Global. Es el tercer año en el cual nos reunimos a través de
de estas vías digitales, dado que no tenemos el dinero ni la oportunidad de reunirnos personalmente, para poder compartir, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, diagnósticos, propuestas, lecturas, en este grupo de trabajo conformado por más de 40 investigadoras e investigadores de 4 continentes del mundo. Producto de los trabajos anteriores, hemos elaborado de manera colectiva, dividiéndonos la tarea, 2 libros, a nuestro entender muy importantes. Uno de ellos se llama Marxismos y pensamiento crítico en el sur global, donde escribimos aproximadamente 24 personas, investigadoras e investigadores de 4 continentes del mundo, y el otro libro que se llama Resistencias y alternativas en el sur global. También un libro colectivo que integra miradas diferentes, desde ángulos distintos, culturas nacionales distintas, idiomas distintos, pero con un eje común en las resistencias contra el sistema capitalista mundial. Estos 2 libros han sido producto de un trabajo esforzado, de un trabajo académico, pero también militante, a ver si ahí se ven bien, académico pero también militante, ya que no hemos ganado un solo peso, pero creemos haber hecho un aporte de casi 1000 páginas al debate contemporáneo, ¿no? Es un grupo de trabajo que ha sido, a nuestro entender, productivo, con todas las limitaciones del caso, la cuestión de la pandemia, la falta de dinero, las distancias geográficas, pero hemos intentado aportar desde los coloquios, que este es el tercer coloquio internacional, desde nuestra página web, desde las redes y también desde libros escritos, porque lo que se publica en una red es mucho más volátil. Lo que se intercambia en un coloquio, bueno, se recordará un pequeño tiempo, pero en cambio estos libros que hemos publicado en común, con el trabajo colectivo de mucha gente y el esfuerzo colectivo de mucha gente, y se han difundido en varios países del mundo, creemos que es un pequeño aporte al pensamiento crítico y a las resistencias contra el sistema capitalista mundial. Así que, en primer lugar, la bienvenida, ¿no? Junto al compañero y amigo Nayar López Castellanos, que coordinamos este grupo de trabajo, la bienvenida a todos y todas las que se pudieron conectar en esta ocasión. Y a quienes no se pudieron conectar también un gran abrazo, un gran saludo, porque han ido aportando por diversas vías, en las páginas web, en las redes, en los libros, en los intercambios, etc. ¿En qué época vivimos? Para presentar globalmente, ¿no? O por lo menos intentar hacer una presentación global de este tercer coloquio. ¿En qué época vivimos? Esto lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, pero es importante comenzar por allí. No sumergirnos, como nos tiene acostumbrado la academia, a debates demasiado puntuales, fragmentarios, descontextualizados, sino tratar de mirar de forma holista, de manera totalizante, el sistema capitalista mundial y ubicarnos allí. Y dentro de esa totalidad, cada persona, cada integrante, cada investigadora, cada investigador, abocarse a lo que más le interesa, a su línea de trabajo personal, o de su colectivo nacional, o de la institución académica donde desarrolla sus actividades. ¿En qué época vivimos? Pregunta totalizante. Bueno, nosotros consideramos, y lo hemos planteado en los libros y lo hemos planteado en los coloquios anteriores, que vivimos en una época de crisis. Creo que a nadie se le escapa el carácter de esta crisis, ¿no? Es una crisis del capitalismo, no es una crisis del ser humano, no es una crisis de la amistad, no es una crisis del amor, es una crisis de un sistema social que tiene nombre y apellido, aunque se lo quiso escamotear durante mucho tiempo. Se llama capitalismo, régimen capitalista. Vivimos la crisis del régimen capitalista en un país, en una región,
en 3 o 4 países, no, a nivel planetario. Estamos asistiendo a una crisis del régimen capitalista a escala planetaria. ¿Pero es la primera crisis en la historia? De ninguna manera. El capitalismo convive con las crisis desde su misma gestación. Pero esta no es una crisis más, no es una crisis periódica como tantas veces ha habido. Tampoco es una crisis cíclica, ¿sí? Sea de sobreproducción de capitales o de subconsumo popular. Esta es una crisis de nuevo tipo, mucho más aguda que la crisis de la década de 1929-30, mucho más aguda y peligrosa que la crisis de comienzos de la década de 1970, 1973-74, la crisis de los petrodólares, e incluso es más peligrosa que la crisis relativamente reciente del año 2007-2008, que se disparó por un problema de burbuja inmobiliaria, pero que tenía raíces mucho más profundas. La crisis del año 2023, la crisis que estamos atravesando y que no pertenece solo a este año, es una crisis más aguda que la del 29, la del 73 y la del 2008. Y que toda la serie infinita de crisis cíclicas y periódicas que atravesaron al régimen capitalista desde su gestación. Esta es una crisis civilizatoria. Acá está en crisis no solamente la cuestión demográfica, la cuestión sanitaria, la cuestión de subconsumo, la cuestión de sobreproducción, la cuestión de la seguridad y la soberanía alimentaria, la cuestión ecológica. No, acá está en crisis el conjunto de relaciones sociales. Por eso esto es una crisis civilizatoria, ¿no? Que nos marca una fase crepuscular del capitalismo, ¿no? Correspondiente al atardecer del capitalismo, cuando se acerca el anochecer del capitalismo, lo cual no implica que necesaria e ineluctablemente esto nos va a conducir al derrumbe de la sociedad capitalista. Ya hemos aprendido a lo largo de un siglo y medio, como mínimo, que no necesariamente las crisis generan revoluciones. Muchas veces generan caos, desintegración, descomposición, incluso aniquilamiento de poblaciones enteras. Entonces, esta crisis civilizatoria, a nuestro entender, abarca el conjunto de las relaciones sociales y se expresa a través de una serie de síntomas. Ahora bien, que los vamos a analizar a lo largo del coloquio en diversas mesas temáticas y en diversos ejes de discusión. ¿Cuál es la paradoja o una de las principales paradojas que nos encontramos frente a esta crisis civilizatoria sin antecedentes en la historia? Que en el campo de los relatos académicos, de las narrativas universitarias, de la producción de papers, de coloquios, de congresos, de la currícula, de lo que se estudia en las diversas carreras de los distintos países, curiosamente, en lugar de poner el énfasis en la crisis civilizatoria del régimen capitalista, se nos machaca, se nos insiste, se nos trata de aturdir y de repetir hasta el hartazgo que lo que está en crisis es el marxismo. La hipótesis de la supuesta crisis del marxismo, a diferencia de los relatos convencionales del mainstream, no nació con el derrumbe de la Alemania del Este y la caída de esa pared célebre, tristemente célebre, el muro de Berlín. Tampoco nació con la implosión de la Unión Soviética, que era como la nave madre durante muchas décadas de un movimiento socialista internacional que trataba de contrarrestar, digamos, la hegemonía occidental, del capitalismo occidental, del imperialismo occidental como sistema
algunos llaman de un imperialismo colectivo, diversas descripciones. No, tampoco esta crisis en el caso latinoamericano nació con la derrota del Frente Sandinista en el año 1990, tampoco. ¿Desde cuándo entonces nació la supuesta y presunta crisis del marxismo con la que nos vienen repitiendo hace más de medio siglo? Bueno, a nuestro entender, si hay que hacer una cronología y una secuencia como historiadores de las formaciones ideológicas y de la sociología cultural, esto tiene una fecha precisa que no nace en América Latina, que tampoco nace en la Alemania del Este, que tampoco nace en la Unión Soviética ni en Managua. Esto nace en el corazón de Europa Occidental con la derrota del movimiento rebelde, juvenil y contestatario, cuyo punto más célebre, aunque no necesariamente el más radical en términos políticos, fue el Mayo francés. A nuestro modesto entender, fue mucho más radical el 68 alemán, por no hablar del 68 mexicano, por no hablar del 69 argentino, con el Cordobazo, y otras rebeliones que ha habido en el mundo, ¿no? Desde Tokio a Berkeley, pasando por Inglaterra y el norte de Italia. Bueno, ¿qué quedó en la historia? El Mayo francés, como el símbolo de toda esa época. Y como Francia ha ocupado un lugar importantísimo en la elaboración y difusión de las ideologías universitarias, ¿no? Mientras que Miami y Wall Street han ocupado el papel central del imperio que dirige el planeta Tierra en nuestra época, en el campo económico, político y militar, en el plano cultural y de las ciencias sociales, fue París la que ocupó la capital, no solo del siglo XIX, como la llamó un célebre marxista de la escuela de Frankfurt, que se tuvo que suicidar para no caer en manos de los nazis, no solo en el siglo XIX. A lo largo de todo el siglo XX y parte del XXI, por lo menos las primeras décadas, París se convirtió en la capital cultural. Y lo que sucedía allí, las modas que proliferaban, los autores que circulaban, marcaban la agenda de toda la academia occidental, ¿sí? Luego llegaban a la academia estadounidense y de allí se tomaban y se repetían mecánicamente de manera sumisa, obediente, como si fuéramos simples ventrílocuos, ¿no? O loros repetidores, ese animalito tan simpático que repite lo que escucha. De la crisis y derrota del Mayo francés y el aplastamiento de esas rebeldías muy ambiciosas pero poco radicales en términos políticos, aunque muy influyentes en lo cultural, de allí en adelante un número determinado, no muy extenso, pero muy bullicioso y muy influyente de la intelectualidad francesa, decretó, como si fuera una simple regulación estatal, la crisis terminal del marxismo, ¿no? Incluso Louis Althusser, uno de los más famosos exponentes de esa cultura universitaria de la élite francesa, llegó a decir por allí que el marxismo era una teoría finita, así usó esos términos, el marxismo como teoría finita. Por lo tanto, como no pudo tomar el poder en el 68 y cambiar radicalmente la sociedad francesa y fue derrotado, entonces el marxismo no tiene una teoría del poder, no tiene una teoría de la revolución, no tiene una teoría de la política, no tiene una teoría del Estado, y se transforma en un relato inconcluso, deshilachado, que tiene que beber de otras fuentes. ¿Cuáles son? Principalmente el liberalismo, aunque de manera larvada también el postestructuralismo y más tarde el postmarxismo y sus derivados, hasta llegar al postmodernismo, que intentó hacer la gran síntesis de esta derrota y de esta impotencia política.
Allí nace la llamada, a nuestro entender, y presunta, pero falsa, crisis del marxismo, con la derrota del 68 francés, ¿no? Y la adopción de parte de esa intelectualidad de las tesis políticas del euro, entre comillas, comunismo. El euro, entre comillas, comunismo, que de comunismo tenía bastante poco y tenía mucho de euro, ¿no es cierto? A partir de allí, Rossana Rosanda, otra compañera italiana, organizó una serie de eventos para discutir las hipótesis de Althusser, que se rindió y capituló ante las hipótesis del profesor italiano Norberto Bobbio, un social liberal, ¿no? O un liberal social, no llegaba a socialdemócrata, pero que venía insistiendo hacía décadas con que el marxismo le faltaban un montón de capítulos y era una teoría deshilachada, inconclusa, incompetente para explicar la sociedad contemporánea. Luis Althusser se rindió ante Bobbio, ¿no? Capituló ante el socialliberalismo y terminó adoptando las hipótesis del enemigo y terminó repitiendo de manera ventrílocua también que el marxismo era una teoría que no daba cuenta de los procesos sociales contemporáneos. De allí en más, toda esa escuela empezó a repetir mecánicamente y sin hacer un beneficio de inventario que el marxismo estaba acabado. Todo esto se formuló, se publicó, se difundió y ocupó gran parte de la currícula de los estudios universitarios durante toda la década del 70, cuando todavía existía la Alemania del Este y esa pared tristemente famosa conocida como el Muro de Berlín. La llamada crisis del marxismo se repitió hasta el hartazgo mucho antes de la implosión de la Unión Soviética y bastante tiempo antes de que cayera derrotado, lo que significó en América Latina un acompañamiento a la revolución cubana, que era la revolución sandinista, donde una fuerza guerrillera insurgente unificada gracias a los consejos de Fidel Castro logró derrocar a una de las dictaduras más largas y sanguinarias de la historia de nuestro continente, la dictadura de la familia Somoza. Bien, entonces, la gran paradoja, primera paradoja con la que queremos abrir este coloquio, es que en lugar de teorizar sobre la crisis civilizatoria que atraviesa el sistema capitalista y el régimen capitalista a escala mundial, que nos lleva al límite del colapso ecológico y a la destrucción inminente de manera potencial de la especie humana sobre este planeta, en lugar de poner ese problema, que es fundamental, como eje de la agenda, no, se nos sigue insistiendo y machacando con la supuesta crisis del marxismo. Bueno, ese tomar una cosa por otra, quid pro quo, lo llamó Carlos Marx en El Capital, a nuestro entender tiene un componente innegablemente ideológico en el sentido peyorativo de la palabra ideología, no como concepción del mundo y de la vida vinculada a intereses de clase, no como estructura de sentimientos que construye cotidianamente la hegemonía, no. Ideología en el sentido de obstáculo al conocimiento, un obstáculo sistemático, porque no puede ser que sigamos discutiendo la supuesta crisis del marxismo en lugar de discutir la crisis del capitalismo, que es lo más urgente que hay y que nos choca en el rostro cada día de nuestra existencia. No, pero en los estudios académicos, porque estamos en un grupo que reúne más de 40 académicas y académicos de 4 continentes del mundo, se nos sigue insistiendo con la supuesta y presunta crisis del marxismo. Entonces, lo que está en crisis es el capitalismo. Y hubo un autor, tristemente famoso también, Jean-François Lyotard, que en el año 1979, es decir, 10 años antes de la caída de la pared famosa de la Alemania del Este, 10 años antes, es decir, cuando asciende Margaret Thatcher
en el Imperio Británico y poquito antes que asuma Ronald Reagan en el Imperio Norteamericano, este autor francés, Jean-François Lyotard, decreta, siguiendo las teorías de un ex marxista arrepentido y converso, que son los peores, Daniel Bell, que había formulado en la década del 60 la hipótesis del agotamiento de la política, él formula la hipótesis escandalosa y como mínimo unilateral del agotamiento y la crisis de las grandes narrativas históricas y de los grandes relatos en la condición de la posmodernidad. Las primeras páginas siguen fielmente al ex marxista converso Daniel Bell, convertido en director de la revista del gran capital financiero Fortune, ¿no?, que reúne la mirada de los más ricos de la tierra. Siguiendo las teorías de Daniel Bell, Jean-François Lyotard en Francia sostiene la hipótesis de la crisis de los grandes relatos y de las grandes narrativas. A mí me da la impresión, personalmente, que más que una descripción objetiva de lo que estaba sucediendo, era una confesión de la impotencia política de su propia corriente. Lo que entró en crisis no fueron los grandes relatos y las grandes narrativas. Lo que entró en crisis eran los relatos capitalistas que legitimaban el orden social. Y de esta manera Lyotard, de manera encubierta y subliminal, estaba confesando la impotencia de esa intelectualidad académica, mimada, becada, promocionada, pero que efectivamente no aportaba una gran cuota al conocimiento de la sociedad capitalista y de su crisis. Estaba reconociendo que su corriente, conversa, ex-marxista, desmoralizada por la derrota del Mayo francés, era incapaz de construir un nuevo relato superador de la teoría marxista, de la concepción materialista y multilineal de la historia, de la filosofía de la praxis, de la teoría crítica de la sociedad capitalista, el mercado capitalista y sus instituciones, y de la teoría política de la revolución y de la hegemonía. Frente a todo eso, repito, la concepción materialista y multilineal de la historia, la filosofía de la praxis, la teoría crítica de la sociedad capitalista, el mercado capitalista y sus instituciones, y la teoría política de la revolución y de la hegemonía, frente a esa avalancha imparable que aportaba el movimiento revolucionario internacional con todos sus debates que no desconocemos, ellos, nuestros adversarios ideológicos y nuestros enemigos políticos, de alguna manera reconocían impotentes para presentar un relato alternativo, totalizante, holístico, una nueva narrativa que superara el marxismo. Entonces la crisis de los relatos de la que nos habló Lyotard con tanta euforia, tan aplaudido y difundido en Occidente y en sus academias, en realidad es expresión de un reconocimiento de la propia impotencia política de esa intelectualidad europea occidental, con directas y poco disimuladas repercusiones en la academia estadounidense. Reconocían y confesaban que se sentían impotentes para presentar una alternativa de alto vuelo y rango totalizante que pudiera superar a la tradición del pensamiento dialéctico revolucionario marxista. Esa es nuestra manera de comprender el decurso histórico que nos llevó en el plano de las formaciones ideológicas a la época actual, ¿no?, donde vivimos una crisis civilizatoria del régimen capitalista, pero que en el plano de los relatos de la teoría social no se acompaña con una gran teoría crítica que dé cuenta de esto y que explore las posibles vías de alternativa superadora. Como dijo por allí Frederick Jameson, en una cantidad enorme de novelas y de películas y de films, es
resulta más sencillo imaginar el futuro de la especie humana y de la sociedad humana que imaginarnos el fin del mercado capitalista, ¿no? En todas las distopías que proliferan en la televisión y en el cine, siempre aparece un mundo apocalíptico, distópico, sombrío, pesimista, donde la especie humana está a punto de extinguirse, pero el capitalismo no. Parecería ser que podemos pensar el fin de la especie humana, pero no podemos ni siquiera pensar o imaginar el fin del capitalismo. Bueno, creo que eso es expresión de la impotencia política de esta tradición. Por eso este grupo de trabajo viene insistiendo desde hace algunos años, y lo hemos volcado en producciones teóricas y en coloquios orales y en páginas web, etcétera, etcétera, en videos, artículos, intervenciones múltiples, venimos sosteniendo que la tradición marxista no ha sido superada por ninguna otra narrativa, ningún otro relato, y lo confiesan sus propios padres fundadores. Algunos empecinados en seguir insistiendo en su batalla perdida de antemano contra el marxismo, y otros, en cambio, que terminen haciendo autocríticas, como es el caso del pensador italiano Gianni Vattimo, que terminó reconociendo en el año 2000 que no había una alternativa frente al marxismo y al comunismo. Por eso él se declaró católico y comunista, y escribió un libro, ¿Cómo se llega a ser lo que se era? Justamente Gianni Vattimo, que es el padre del llamado pensamiento débil en Italia. Y Jacques Derrida, que es el padre de la supuesta deconstrucción, que nació como un simple mecanismo literario, pero luego de pasar a la Academia Estadounidense se generalizó como una nueva metodología supuestamente superadora del método dialéctico. Jacques Derrida, el padre de la deconstrucción, que no es una teoría nueva como nos dicen todo el día en la tele, porque tiene 56 años de historia. Jacques Derrida lo formula en 2 libros del año 1967. 1967 no es una teoría nueva, tiene más de medio siglo. Bueno, el padre de la llamada deconstrucción, con la que tanto insisten ahora, supuestamente superadora de la dialéctica, y nos genera risa, simplemente nos genera una sonrisa piadosa para no castigar a esta pobre gente. Jacques Derrida escribió a inicios de la década del 90, es decir, 3 décadas después de haber formulado la hipótesis de la deconstrucción, un libro sobre Marx que está dedicado nada más y nada menos que al jefe político-militar del Partido Comunista de Sudáfrica, Chris Hani, que era un combatiente revolucionario clandestino político-militar contra el régimen del apartheid, apoyado por Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Israel, Francia y todas las potencias occidentales, Alemania. ¿Sí? Entonces, Derrida tuvo la lucidez 30 años después de formular la hipótesis muy discutible de la deconstrucción, de dedicarle un libro al jefe político-militar de los comunistas de Sudáfrica, del movimiento revolucionario comunista que terminó con el apartheid con la ayuda de las tropas cubanas en la guerra de Angola. Y Gianni Vattimo, ya no en Francia como Derrida, sino en Italia, un poquito después, 7 años después, escribe un libro defendiendo el comunismo. Él que tanto lo había combatido y que él mismo reconoce, cuando yo hablaba de pensamiento débil, en realidad le estaba golpeando al marxismo, estaba golpeando a la izquierda revolucionaria. Pero he llegado a la conclusión que ese camino es falso, ese camino es inviable, es un callejón sin salida, por lo tanto reivindico la tradición comunista, que sigue siendo insuperable. Curiosamente, aunque Derrida hizo ese camino por un lado y Vattimo por el otro, sus epígonos contemporáneos se tapan las orejas, hacen como que no han escuchado nada, se tapan los ojos como que no han podido leer nada y siguen repitiendo la crisis del marxismo, la crisis del marxismo. En fin, para discutir todo eso es que hacemos este coloquio, ¿sí?
Muy bien. ¿Qué carácter tiene este grupo de trabajo? En primer lugar, polémico, como se darán cuenta. Y cualquiera que pueda revisar nuestros libros o nuestras páginas web, las redes, etcétera, se dará cuenta que tenemos toda la voluntad de la polémica. No nos asusta la polémica, no nos asusta la confrontación. Pensamos que la tradición crítica, que no nace con Marx, es muy anterior, pero que Marx la lleva a máxima potencia a través del método dialéctico, al que define como un método crítico y revolucionario, en el epílogo a la segunda edición alemana del Capital. El método dialéctico es un método crítico y revolucionario, por lo tanto es un método polémico. Bueno, este grupo de trabajo tiene una intención no disimulada de polémica, por eso impugnamos. Y por eso los libros están armados tratando de dejar atrás el complejo nefasto de inferioridad que nos marcó durante décadas, ¿no? En las cuales un segmento importante de nuestra intelectualidad se sentía en falta, sentía que la tradición revolucionaria, bueno, hemos fracasado, es una fortaleza sitiada, hay que tapar las ventanas y las puertas para que el enemigo no penetre. Parecía un castillo a punto de derrumbarse la tradición revolucionaria, y siempre con un complejo de inferioridad y un espíritu a la defensiva. Nosotros intentamos, y nosotras, escribir estos libros, armar estos coloquios, desarrollar hipótesis de trabajo con una clara intención de ofensiva. Hay que retomar la ofensiva política, ideológica y cultural, no solo en las ciencias sociales, sino también en las prácticas políticas de resistencia. Con ese espíritu hicimos los libros, con ese espíritu convocamos a este tercer coloquio internacional, con un afán polémico, con un espíritu de ofensiva y al mismo tiempo con el esfuerzo de intentar ser propositivos, no solo criticar, cuestionar y polemizar, proponer. Si no nos convence el capitalismo, ¿cuál es la alternativa? Bueno, tratamos en la medida de nuestras limitaciones de ser propositivos. Quien pueda recorrer nuestros libros, asistir a estos coloquios o visitar las páginas web, se darán cuenta que tratamos de combinar la polémica, la crítica con el carácter propositivo, ¿no? No nos quedamos en la mera denuncia. ¿En qué mundo vivimos dentro de esta crisis civilizatoria global? Vivimos en un mundo donde ha reaparecido la guerra, que Tony Negri y Michael Hart hace 22 años, 23 años, habían dado por finiquitada y sepultada para la eternidad, en su famoso y tristemente célebre libro Imperio, haciéndose eco de lo que una década atrás había formulado Francis Fukuyama, de origen japonés, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, supuesto especialista en la obra de Hegel, que en realidad nunca leyó, porque se confundía hasta los libros que había citado Fukuyama, porque en realidad bebía de Alexander Koyev, un ruso exiliado que en la Europa occidental y en Estados Unidos pasó por ser la voz contemporánea de Hegel, y por eso escribió ese pasquín de cuarta categoría que genera vergüenza ajena, llamado El fin de la historia. Bueno, ahí decretaba que se habían acabado todas las guerras. 10, 11 años después del fin de la historia de Fukuyama, Negri y Michael Hart reflotan esta hipótesis, pretenden darle todo un barniz y un adorno barroco repleto de erudición completamente gratuita y que no aportaba nada, y volvían a insistir con que se habían acabado las guerras. Resulta que en el 2023 vivimos una serie de guerras sangrientas, feroces, donde se vuelve a prolongar los conflictos políticos por medio del ejercicio de la fuerza material. Dos de esas principales guerras son la que enfrenta la OTAN versus Rusia, que se juega en el campo de Ucrania, pero Ucrania, todo el planeta sabe que es un títere que tiene cero autonomía a nivel armamento, a nivel financiero, a nivel estratégico.
es un títere completamente subordinado a Europa Occidental y a Estados Unidos. Lo sabe todo el planeta, basta mirar cualquier noticiero, no hace falta hacer un premio Nobel para darse cuenta. Y la otra guerra, que es una guerra de exterminio y limpieza étnica, también ejecutada por el imperialismo occidental, es la guerra contra el pueblo palestino. Entonces, desde este grupo, humildemente, nosotros nos oponemos a las guerras de conquista, a las guerras imperialistas, a las guerras de limpieza étnica, y nos parece que esa política guerrerista del complejo militar industrial de Estados Unidos, pero que se prolonga a través de la OTAN a todo el mundo, como argentino no puedo dejar de recordar ante todas nuestras compañeras y compañeros de este grupo de trabajo que la OTAN tiene una base nuclear en nuestras Islas Malvinas. En el año 2023 todavía existe el colonialismo británico en nuestras Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Nos oponemos a esas guerras imperialistas de la OTAN y nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación y su autodeterminación, ¿no? Bien, por último, ¿cuál es nuestro objetivo como grupo de trabajo? Reinstalar en la agenda contemporánea de la política el proyecto del socialismo. ¿Y por qué decimos esto que aparentemente es una nimiedad, aparentemente puede sonar algo trillado, demasiado transitado? Porque en los conflictos contemporáneos, donde se dirime el mundo unipolar construido por Estados Unidos y sus socios subordinados a partir del año 1990, por un lado, frente a otra opción alternativa que es la de un mundo multipolar, ¿no? Diverso, ya no hegemonizado por una única potencia, por una única moneda, por un único lenguaje, un único idioma, sino un mundo multipolar donde haya muchas monedas, donde haya muchas sociedades, donde haya muchas culturas, muchos idiomas. Bueno, en esta disputa entre el mundo viejo, unipolar, que ya tiene más de 30 años, y el mundo nuevo que emerge, multipolar, pluricultural, diverso, aparentemente el socialismo está fuera de agenda, porque es una disputa que nos puede llevar incluso a la extinción de la especie humana, porque se corre el riesgo de nuevas guerras nucleares, ¿no? Después de Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas que tiró el imperialismo norteamericano de manera caprichosa y gratuita en Japón, cuando ya Japón estaba rendido durante la Segunda Guerra Mundial, nuestra especie corre el peligro de extinción por estos nuevos conflictos bélicos. Pero el problema ¿cuál es? No solo que corremos el riesgo de extinción como especie, sino que además en ninguno de los dos bandos aparece el proyecto, la bandera, los ideales más nobles de la humanidad, que son los ideales del socialismo. Se está disputando un mundo unipolar o un mundo multipolar. Pregunta. Perdón que haga esto, ¿no? Perdón, es incómodo, pero lo hago. ¿Y el socialismo? ¿Ninguno de los bandos está planteando el socialismo? Bueno, este pequeño, modesto, humilde grupo de trabajo se anima por lo menos a hacernos la pregunta: ¿y el socialismo? ¿Dónde entra en estos conflictos bélicos en los cuales, insistimos, nos solidarizamos con todos los pueblos hermanos que luchan contra el imperialismo? ¿Sí? Contra el imperialismo que quiere imponer la esvástica en Ucrania, homenajeando a un nazi amigo y estrecho colaborador de Adolfo Hitler llamado Stefan Bandera, en esos batallones que llevan la esvástica, incluso se hacen tatuajes en el cuerpo con el símbolo máximo del nazismo. Y lo mismo pasa en Palestina, donde se intenta hacer el Estado sionista una limpieza étnica horrorosa, bombardeando hospitales, escuelas, asesinando a mujeres indefensas, niños y niñas. Bueno, nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo, pero hacemos la pregunta al mismo tiempo: ¿y el socialismo desapareció de escena? Bueno, nosotros consideramos que sigue siendo una alternativa civilizatoria muy superior a la que vivimos. Por lo tanto,
nos solidarizamos con los pueblos oprimidos, nos oponemos a las guerras imperialistas, pero al mismo tiempo formulamos la pregunta, ¿y el socialismo? En el plano de la política y en el plano de las ciencias sociales, que es nuestro oficio, a eso nos dedicamos, también intentamos instalar en la agenda contemporánea, esté o no esté de moda, y hablo desde la Argentina, donde el nuevo presidente ha dicho públicamente que los que pertenecemos a la tradición marxista utilizó un insulto que no sé si será comprensible en otros países, pero nos llamó zurdos de mierda. Es decir, voy a traducir, izquierdistas de mierda, marxistas de mierda, el lenguaje de la vieja dictadura militar. ¿Por qué nos insulta de esa manera? ¿Por qué nos ataca con semejante odio? Porque sabe que nos pueden censurar, nos pueden amedrentar, nos pueden amenazar, nos pueden dejar sin empleo, nos pueden secuestrar, nos pueden desaparecer, en el peor de los casos nos pueden asesinar, pero jamás nos van a poder quebrar, jamás nos van a poder neutralizar. Somos irrecuperables, como nos llamaba la vieja dictadura militar de General Videla. Somos irrecuperables. Jamás nos van a poder quebrar. Hagan lo que hagan, incluso lo peor de lo peor, nunca nos van a poder quebrar. Por eso nos odian tanto. Entonces sabemos, somos conscientes que estamos a contramano de la moda oficial, que circula en los grandes multimedios de desinformación y en los grandes aparatos de manipulación de la opinión pública a través de la Big Data y la dictadura del algoritmo en las redes sociales. Sabemos perfectamente que no estamos a la moda. Sin embargo, nos proponemos reinstalar en la tradición de la teoría crítica marxista en este contexto tan adverso de reflujo popular, donde no está de moda nuestra corriente, sino que nos pretenden instalar viejos refritos de la llamada escuela neoclásica en economía, de la escuela austríaca, pero no en sus versiones originales, tal como se dieron a partir de 1870 en el Imperio Austrohúngaro, sino a través de repetidores y divulgadores de cuarta categoría, fundamentalmente de origen estadounidense, ¿no? Eso es lo que nos quieren instalar, la divulgación de cuarta categoría de carácter estadounidense de las viejas doctrinas neoclásicas austríacas. Frente a ese mundo, posmoderno por un lado y neoclásico por el otro, posmoderno en la cultura y la filosofía, neoclásico en la economía política, seguimos reivindicando la teoría crítica marxista, por su pertinencia, por su capacidad explicativa y por su carácter emancipador. Bueno, a partir de todas estas observaciones, les damos la bienvenida a este evento. Ojalá se desarrolle con total pluralidad, como es nuestra costumbre, para nosotros y nosotras, en este grupo de trabajo de Claxo que coordinamos con Nayar López Castellanos. La diversidad, la pluralidad de opiniones no equivale para nada a la fragmentación y a la dispersión, todo lo contrario. Promovemos, incentivamos e impulsamos la diversidad y la pluralidad, pero no para fragmentarnos, no para dividirnos, sino para fortalecer la pluralidad de voces antiimperialistas y anticapitalistas. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo coloquio del grupo de trabajo de Claxo, y nos veremos estos días. Un gran abrazo y felicitaciones. Muy bien, bueno, pues ya tuvimos el disfrute, diría yo, de escuchar a Néstor con esta importantísima, ¿no? Exposición, planteamiento de los grandes tópicos de los debates actuales, y también pues una explicación muy pormenorizada de lo que significa también
el espacio que nos reúne en este grupo de trabajo, Marxismos y Resistencias del Sur Global. Y cuando Néstor vea esta transmisión, pues escuchará el agradecimiento por estas palabras, ¿no? Y esperemos que se pueda conectar en alguna de las siguientes sesiones. Eh, Vamos a proceder entonces con con la mesa 1. Después de ello haremos una pausa técnica, digamos, para arrancarlo inmediatamente con la segunda mesa, simplemente para tener mayor, para no tener todas las horas de la sesión del día de hoy en una misma presentación de video, ¿no? Tener por partes. Entonces, en este primero vamos a tener esta inauguración con la exposición que hizo Néstor Cohen, coordinador también del grupo de trabajo y investigador académico de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, pues damos paso inmediatamente entonces a esta primera mesa en la que participarán Thais Fidelis y Georgette Ramírez Curi. Entonces le voy a dar la palabra a Thais Fidelis, quien es doctorada en trabajo social por la Universidad Federal de Alagoas, en Brasil, con instancia de investigación en el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en trabajo social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, licenciada en trabajo social por la Universidad Federal de Alagoas. Y entre algunas publicaciones es coordinadora del libro Economía Política y Dependencia, contribuciones para el análisis del Estado y la superexplotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo dependiente, coautora del artículo Fascismos y profesionalización de la contrarrevolución en Brasil, con Rafael Seabra, y del artículo Golpes y dictaduras latinoamericanas en el siglo XX, análisis a partir de la teoría marxista de la dependencia, escrito con Gabriel Magalhães, ¿no? Si mi lectura de portugués no es mala, entonces ahí están estos parámetros. Pues bueno, le dejo la palabra a Thais por 15 minutos y después damos paso con Georgette. Adelante. Bueno, es que platiqué con Georgette y como por el contenido, ella va a empezar, como Perdón. cambiamos el orden. ¿Hay problema en esto? No, perdón, me confundí. En realidad, Georgette es la que empezaría, pero bueno, ya te presenté, Thais. Bueno, de hecho, muchas gracias. Y, Ya. y entonces también presento a Georgette, disculpen ahí el lapsus, era al revés en efecto. Georgette Ramírez Curi es licenciada, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en la Facultad de Filosofía y Letras, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ahora con la H, CONACYT, y sus investigaciones, publicaciones y participaciones en general en el ámbito académico e intelectual giran alrededor de la teoría marxista de la dependencia, y obviamente pertenece al grupo de trabajo de nuestro grupo de trabajo Marxismo y Subsistencia del Sur Global, y participa en otros proyectos colectivos en México, Brasil y Argentina. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Georgette por 15 minutos y después Thais, que ya la presenté. Adelante. Hola, buenos días, tardes, noches a todas, todos. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si ahí ya se ve la presentación, me pueden avisar, por favor. Ya está ahí. Perfecto. Bueno, primero saludar a las compañeras, compañeros del grupo de trabajo, especialmente a Nayar y a Néstor, que coordinan el grupo de trabajo y todas las actividades que hacemos en ese marco. Eh, y bueno, decir que es muy importante abordar estas temáticas desde el marxismo y más en específico desde los desarrollos del marxismo, de los marxismos que hacemos desde el sur global, específicamente desde América Latina en este caso. Eh, y, y bueno, decir que esta mesa, ¿no? En específico, y bueno, la siguiente me parece que también,
se inscriben en una corriente de pensamiento que es la teoría marxista de la dependencia, que por cierto ahora este 2023 y el 24 están cumpliendo 50 años de, bueno, de haberse publicado sus obras fundadoras y bueno, entonces, qué mejor manera de comprobar su vigencia que seguir analizando el mundo y sus asuntos desde esta teoría, desde esta perspectiva teórica metodológica de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, en esta decidimos, digamos, hablar en esta mesa crisis civilizatoria, imperialismos y militarismos, porque justo es parte de, bueno, todo un pensamiento que digo, una serie de categorías, conceptos y nociones que se han venido trabajando, ¿no? Hace pues ya tiempo en América Latina, aunque pareciera que esta cuestión de los militarismos pues es reciente, ¿no? Al menos se coloca recientemente en los debates, porque bueno, ya digamos es demasiado evidente, ¿no? Esta economía de guerra, estos belicismos, estas guerras imperialistas. Sin embargo, desde América Latina desde los años 70, ¿no? Se viene hablando, discutiendo mucho, tratando de explicar esta realidad de militarismos en la región, que bueno, ha sido muy parte de la socialidad, ¿no? De la implementación del patrón neoliberal en América Latina, ¿no? Y bueno, brevemente enmarcar en qué fase del capitalismo nos encontramos, ¿no? Y bueno, ha habido diversos esfuerzos, ahora me voy a referir a esta síntesis que hace el profesor y colega Adrián Sotelo sobre el neoimperialismo, ¿no? Eh, Importa porque hay que seguir haciendo esfuerzos para caracterizar este momento en el que nos encontramos a escala mundial y los efectos que eso tiene en nuestras formaciones sociales en particular, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de neoimperialismo nos referimos al momento actual en donde hay un predominio del capital ficticio, lo cual genera también una parte de esta crisis estructural del capitalismo, ¿no? Genera una crisis de valorización del capital que va a intentar, pues, generar mecanismos o buscar espacios de compensación, ¿no? A esta caída tendencial a la tasa de ganancia, que es, bueno, una de las contradicciones fundamentales del capitalismo, ¿no? Eh, Justo en esta fase también por el desarrollo del complejo industrial militar estadounidense, hay un poderío militar de Estados Unidos que se combina con una pérdida de hegemonía de esta potencia mundial, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado discutiendo en diferentes espacios que en realidad estamos viendo cómo se transita, pues, digamos, de esa hegemonía que tenía Estados Unidos a una dominación cada vez más agresiva, ¿no? Y más centrada en este poderío militar, que además también justo esta economía de guerra, este complejo industrial militar, es lo que dinamiza la economía estadounidense, ¿no? Entonces, retomando a una autora, Naomi Klein, en realidad vemos en las décadas recientes que Estados Unidos eh, está recurriendo al desastre, ¿no? Está generando una dinámica del capitalismo de desastre para continuar valorizando su economía y, bueno, reproduciendo y acumulando capital, ¿no? Eh, Otra de las características de este neoimperialismo, de esta fase contemporánea que estamos asistiendo, es que hay nuevas transferencias de valor, digamos, o nuevas formas de transferencia de valor de los países dependientes, en este caso los países del sur global hacia los países centrales o imperialistas, ¿no? Todo esto también se impulsa o se potencia a partir de una mayor concentración y centralización del capital, que, bueno, es posible también por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo de las comunicaciones, de la informática, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos, uno de los efectos directos que tiene este neoimperialismo basado en la economía de guerra y en la economía del desastre en América Latina tiene que ver con que históricamente hemos adquirido eh, el patrón, eh, el patrón estadounidense de seguridad, ¿no? Incluso hay autoras, sobre todo autoras, también autores que hablan de la seguritización en América Latina, ¿no? Eh, María José Rodríguez, por ejemplo, habla de la norteamericanización de la seguridad en América Latina. Sonia Wiener en Argentina habla de la seguritización
en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, aquí un ejemplo, la gráfica que estamos viendo eh, en pantalla, bueno, muestra cómo de 2008 a la fecha el gasto militar solo ha ido en aumento, ¿no? En aumento en todos los países de la región. Y esto, bueno, lo podemos rastrear, de hecho hay datos muy interesantes en Internet desde los años, bueno, desde que se tiene registro, ¿no? Algunos países, años 70, 80, 90, 90. Pero bueno, lo que quiero mostrar acá es que es una tendencia, ¿no? Eh, y que esto es parte justo, no solamente de que justo a partir de las dictaduras militares, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en los años 70 con las dictaduras militares en el Cono Sur, eh, América Latina se convirtió en un mercado de la industria armamentista estadounidense, ¿no? No solamente consumimos armamento, sino también adoctrinamiento, ¿no? Con la doctrina de seguridad nacional, con la doctrina de contrainsurgencia, que por cierto sigue vigente en nuestros países, en el ejercicio por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente diapositiva vemos cuáles son los países pues que tienen, digamos, más, que destinan más millones de dólares a este gasto militar. Brasil, Colombia, México, Chile, Perú son los principales, ¿no? En este momento, digamos, 2000, el año pasado, en 2022. Y bueno, también de la mano de esto vemos cómo existen, bueno, potencias militares que reproducen esta lógica de segurización al interior de América Latina, ¿no? Vemos, por ejemplo, igual, ¿no? Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú, en estos primeros 5 lugares, escaños como mayores potencias militares, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo que actualmente asistimos es un capitalismo, basado en el desastre, basado en la guerra, que se aprovecha de las tragedias humanas, de los llamados desastres naturales, y sobre todo la producción de guerras, ¿no? La producción de guerras como oportunidad de valorización, como oportunidad de capitalización. Y bueno, decía Marini desde los años 70 que, o sea, mientras, digamos, en los años 70, dentro del pensamiento crítico se discutía qué tipo de Estado teníamos en América Latina, eh, qué pasaba, o sea, qué pasaba con las Fuerzas Armadas. Se habló del Estado militar, se habló del Estado de Seguridad Nacional, se habló del Estado periférico, del Estado dependiente, se habló de muchas formas de Estado, tratando de caracterizar esos estados latinoamericanos bajo el predominio de las Fuerzas Armadas. Y bueno, Marini se centró, y también discutiendo la cuestión del fascismo en América Latina, se centró en un concepto que dijo, bueno, que es, ¿no? El estado de contrainsurgencia en América Latina. Desde la posguerra hemos adoptado este modelo norteamericano de la doctrina de contrainsurgencia ejercida desde el Estado, desde las Fuerzas Armadas del Estado. Eh, y después, justo en el tránsito a la democracia, Marini pensó, bueno, ahora en los... Ah, bueno, me falta esta otra gráfica, pero ya regreso a ella. En los digamos, en las transiciones a la democracia, ¿no? A lo largo de la década de los 80 dijo, bueno, Marini pensaba, junto con otros muchos autores y autoras, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas en esa transición a la democracia? ¿No? Tenemos justo también en esa década de los 80, más hacia fines de los 80, un contexto también mundial muy particular que tiene que ver con la desintegración de la URSS, con la implementación del patrón neoliberal, con una democracia representativa, naciente, ¿no? A partir de consultas electorales, incluso en muchos países de la formación de una nueva constitución política. Eh, digamos, el hecho de que llegáramos a la fase monopólica no solo modificó la economía, sino también la política, y hubo una diversificación del bloque en el poder justo a partir de esta burguesía monopólica dentro de las burguesías, ¿no? Entonces, bueno, esta fracción monopólica burguesa, digamos, a la cabeza de los proyectos estatales burgueses, y también, bueno, las Fuerzas Armadas aparentemente volviendo a los cuarteles, pero bueno, también haciendo parte ahora de las nuevas estructuras estatales en América Latina, ¿no? Entonces, digamos, a ese momento de transición entre el Estado contrainsurgente durante el periodo de las transiciones a la democracia, pues Marini
va a pensar este concepto del Estado del cuarto poder para referirse al Estado en América Latina una vez que se transita a la democracia, ¿no? Digamos como una tendencia, no como una generalidad. Eso habría que, para saber si es una generalidad, más bien habría que pensar en cada formación social cómo se dio, cómo se desarrolló este tránsito, ¿no? Entre el estado de contrainsurgencia y el periodo de las transiciones a la democracia. Bueno, rápidamente ya para cerrar esta primera parte, el estado de cuarto poder se refiere a cuando precisamente en el periodo de las dictaduras militares, en donde las Fuerzas Armadas comandaban, digamos, el poder ejecutivo de los gobiernos, digamos que durante ese periodo las Fuerzas Armadas ganan una autonomía, un grado de autonomía tal que justamente en el periodo de transición a la democracia les permite colocarse como un cuarto poder del Estado, sumándose a los tres poderes convencionales del Estado liberal burgués, y entonces desde ese cuarto poder del Estado ya no necesitarían entonces estar ocupando el poder ejecutivo ni ninguna, digamos, ninguna otra expresión en la política formal, sino que sus intereses están, digamos, ya representados, salvaguardados por este mismo cuarto poder del Estado, y que opera, ¿no? Que opera también en digamos, en las decisiones de la vida social, bueno, de la política, de la económica, política económica en América Latina, ¿no? Entonces, digamos, ahora se habla mucho de militarismos, ¿no? Pero digamos, este es un fenómeno que tiene décadas no solo aconteciendo en América Latina, sino que también ha sido pues bastante analizado y han habido esfuerzos muy importantes por definir esta situación actual en América Latina. Y bueno, la teoría marxista de la dependencia, a partir de lo que nos planteó Roy Mauro Marini, estuvo también tratando de caracterizar estos estados en América Latina y bueno, hoy asistimos en muchos casos que nos encontramos precisamente bajo estados del cuarto poder, ¿no? El caso más significativo sería Brasil. Otra de las cuestiones, finalmente lo menciono ya que se me olvidó hace rato, es no solamente nos convertimos históricamente en mercados de la industria armamentista estadounidense en términos de Estado, es decir, no solamente los estados adquirieron grandes compras de armamento bélico, sino que en años recientes también nos estamos colocando como mercados a partir de la posesión de armas en América Latina, ¿no? Durante el periodo de Bolsonaro en Brasil hubo muchos mecanismos de legalización de la posesión de armas, posesión y adquisición de armas de fuego, ¿no? Lo cual también, bueno, nos incita a pensar que esta cuestión de la posesión de armas en América Latina se abre, digamos, como un nuevo espacio, se está abriendo en años recientes como un nuevo espacio de valorización de esta economía bélica estadounidense, bueno, a partir de convertirnos en mercados ya no solo desde los estados, sino también desde la población, desde los individuos. Y bueno, por aquí lo dejaría hasta hoy, esta primera parte. Muchas gracias, Georgette, por este primer planteamiento donde es interesante y trascendental, diría yo, para entender la ubicación geopolítica de nuestra región, pues darnos cuenta del alto grado de gasto militar que hay en otros países, con estos cuatro primeros que se ubican en la lista, y, y claro, diferenciar desde mi punto de vista, pues, el papel que el ejército juega en cada uno de estos países, ¿no? O sea, en esos procesos políticos que tienen, en cierto sentido, diferencias, o en muchos sentidos más bien, por el papel de a quién está sirviendo el ejército, qué intereses responde y qué compromisos tiene, digamos, dentro y fuera de. Y de ahí, aún así, bueno, pues también pues, darse cuenta de lo que significa también esto en términos económicos, en términos societales, ¿no? Donde se destinan los grandes recursos, los grados de compromiso, de relevancia y de papel que juegan los ejércitos. Eh, bueno, pues un breve comentario en este sentido, pero ahora ya le doy la palabra a Thais para continuar con esta reflexión. Adelante.
voy a compartir. Dime si está. ¿Está Sí, la se ve bien. diapositiva? ¿Sí? Vale. Ah, bueno, eh, buen día entonces en México, buenas tardes en Brasil y en el Cono Sur. Felicidades a Nayar y a Néstor por la coordinación de este grupo de trabajo y de este coloquio, por supuesto, que sí, los eventos, hay mucha chamba para hacerlos. Y entonces, si los felicito a esto, es un gusto estar aquí en los dos, en los grupos de trabajo en este coloquio. Además de eso, estoy muy contenta por compartir esta mesa con Giorgetti, que para allá de una amiga, es una gran intelectual. Bueno, hoy voy a tratar de una preocupación que tengo como hace unos años y que es sobre la reproducción de la fuerza de trabajo en América Latina. Eh, no es muy una continuación de lo que planteó Giorgetti, es un otro tema que sí hay un diálogo entre los dos, porque partimos las dos de la crisis del capital, como de los ajustes que los estados neoliberales hacen ah, en la transición hacia este patrón neoliberal. Entonces sí hay como un diálogo, pero no tan cercano. Bueno, entonces en la convulsa realidad latinoamericana se vivencia en las condiciones de precariedad de la reproducción de la clase trabajadora y se expresa en un plano político en las oleadas de gobiernos progresistas y en los casos de derechización, con sus respectivas políticas económicas que implementan marcando tendencias de neodesarrollismo, por un lado, en los gobiernos progresistas, de desnacionalización y reprimarización en estos casos de gobiernos de extrema derecha o de derecha solo. Entonces, a mí me parece que es clave preguntarse cuáles son los efectos estructurales de la crisis mundial capitalista en la región. ¿Cuáles son entonces los impactos a la reproducción de la clase obrera? Entonces, desde una perspectiva histórica, es posible identificar tres patrones de reproducción propios del capitalismo dependiente: el agrario, minero exportador, el patrón desarrollista y el actual patrón de reproducción neoliberal exportador de especialización productiva. Y traje esto porque como hay que ubicar cómo es los impactos entonces de la reproducción de la clase obrera en este actual patrón de reproducción. Y en marco de este patrón, de este último, se han manifestado cambios que apuntan hacia dos tendencias económico-políticas. Una es la tendencia a radicalización neoliberal que se expresa en la desnacionalización y en la reprimarización de sectores estratégicos bajo el control del capital financiero transnacional, mientras que la otra tendencia presenta un rescate de algunos elementos del desarrollismo, de este patrón, bajo la insignia neodesarrollista, expresándose principalmente en el intento, y ahí como subrayo hizo un intento por revertir algunas pautas neoliberales en la reindustrialización estratégica bajo control nacional, sobre todo en ese sector estratégico. Yo entiendo que estos fenómenos se presentan como respuestas diferenciadas en cada formación social latinoamericana frente a la crisis mundial capitalista que lleva a la búsqueda de nuevos espacios de valorización del capital y mecanismos de compensación mediante el avance monopólico sobre los sectores estratégicos, produciendo nuevas disputas en la geopolítica imperialista y nuevas demandas desde los países centrales, que impactan con fuerza en las economías dependientes latinoamericanas. Así, cuando empieza el patrón neoliberal dependiente a partir de los años 70, las economías latinoamericanas fueron diferenciándose según la reorganización de sus estructuras productivas
y del grado de penetración neoimperialista en ellas, como lo que Georgette ha dicho ahorita. La transición neoliberal entonces en América Latina se expresó de manera diferenciada en la región según la concreción de tres procesos complementarios: la desnacionalización, la desindustrialización y la reprimarización. Y estos cambios del neoliberalismo dependiente traen algunos impactos y, como he dicho, hoy voy a tratar de rescatar uno de los más expresivos, que es la superexplotación de la fuerza de trabajo, que llega incluso a atrofiar la reproducción de esta y con ello la reproducción de la fuerza de trabajo. Perdón, incluso la reproducción social en la región. En el conjunto de instancias de mediaciones estatales que se han establecido en el grueso de las sociedades latinoamericanas bajo el patrón neoliberal, se tradujo, y puse ahí esta cita de Marine, porque se tradujo exactamente así, en una política de reconversión económica funcional a los objetivos de los grandes centros capitalistas. En este marco se nos asigna a los países dependientes la obligación de abastecer a estos con materias primas de manufacturas de segunda o tercera clase, a costa del desmonte de nuestras estructuras productivas y de nuestros propios mercados, poco importando que ello implique volver a la espalda a la atención de las necesidades más elementales de la población. Y entonces el Estado neoliberal latinoamericano, para garantizar las demandas del capital, reduce y privatiza el gasto social del presupuesto público y pone en marcha contrarreformas al respecto. Consecuencia de ello, tras 5 décadas de haberse establecido el neoliberalismo como patrón de reproducción y acumulación del capitalista en América Latina, el desempleo sí constituye como elemento estructural y deriva en situaciones que perfilan la tendencia a la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo en América Latina como un todo, en la región como un todo. Y entonces traje ahí algunos datos sobre la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo en América Latina. Porque según consta en el balance de CEPAL, en los 10 años que van de 2014 a 23, América Latina y Caribe habrá crecido menos que durante la llamada década perdida de los años 80. Aunado a esto, incluso en los países de la región que lograron un crecimiento del PIB en 2022, como Brasil, que creció 4% per cápita, el ingreso en los hogares cayó un 8%. Esto muestra que el poder adquisitivo de la clase trabajadora bajo el neoliberalismo tiende a caer, mientras aumenta el nivel de vida y de riqueza de las clases propietarias, disminuye en las clases productoras explotadas. Esta tendencia se corresponde a la ley general de acumulación capitalista planteada por Marx, en la cual hay una proporción inversa justo en esto entre acumulación del capital y reproducción de la fuerza de trabajo. En América Latina, ello impacta directamente en la reproducción social. De 2019 a 21, la pobreza que subió 30.5%, del 30.5 a 33.7, mientras que la extrema pobreza incrementó de 11.3 al 12.5%. Esto porque, de acuerdo con la CEPAL, esta situación fue contenida durante la pandemia mediante un incremento del gasto social de los gobiernos de la región, mediante programas emergentes de transferencia monetaria condicionada. De lo contrario, si hubiese presentado una alza de 37.2% en pobreza y 15.8% de pobreza extrema. De acuerdo, entonces, además de eso, de acuerdo con el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
En 2020, la desocupación en la región registró un 10,7%, mientras que hacia el finales de 2022 la tasa de ocupación alcanzaba 58,4%. No obstante, entre la población que posee, ¿no? Que posee un empleo, la tasa de informalidad regional es casi 50%, cercano al registro de 2019 y también a lo observado a una década atrás. Entonces, suponiendo entonces que la minoría, perdón, de la población ocupada, 41% más o menos en América Latina, obtienen un salario como pago por desempeñar un empleo, basta con observar algunos datos sobre medios esenciales de subsistencia para constatar que estos no satisfacen las necesidades reproductivas mínimas de la población, además de que muestran una tendencia a la baja en las últimas décadas bajo el neoliberalismo. Además de la desocupación e informalidad, del bajo ingreso familiar, de la pobreza y extrema pobreza que he señalado, otro dato que muestra la imposibilidad de la clase trabajadora para reproducirse es la inflación, pues el incremento de los precios al consumo impacta directamente en la reproducción diaria de la fuerza de trabajo. Según la CEPAL, después de que la tasa de la inflación en 12 meses de la región se encontraba por debajo de 2% a principios de 2020, aumentó al 6,6% en diciembre de 2021 y volvió a aumentar 8,5% hacia mediados de 2022. Este crecimiento del nivel de precios al consumo se vio impulsado especialmente por dos rubros: alimentos y energía. Y energía, como está ahí, se traspasó a los gastos de vivienda y transporte. Al cierre de 21, la inflación alimentaria en la región era de 7,4% y a junio de 22 se habría incrementado 11,9%. Entonces, de este panorama regional, ahondaré en el caso de Brasil a partir de dos medios esenciales de subsistencia: vivienda y alimentación. Para ejemplificar de manera más concreta la tendencia a la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo bajo el neoliberalismo y el capitalismo dependiente. Incluso, y escoger Brasil, no porque soy brasileña, pero incluso por ser la economía más desarrollada entre los países latinoamericanos. Y aunque el salario esté lejos de representar el valor de la fuerza de trabajo en la región, elegí este dato como referencia del valor medio pagado en el mercado laboral por intermedio de la mercancía fuerza de trabajo. El salario debería ser a priori suficiente para garantizar las mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones normales. Sin embargo, el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor en América Latina impone a una tendencia a la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo en el capitalismo independiente, no siendo el salario suficiente para cubrir dos medios de subsistencia esenciales o físicamente indispensables: alimentación y vivienda. En Brasil, el Departamento Intersindical de Estadística y Datos Económicos, DIEESE, registra desde 1994 el salario mínimo necesario para la reproducción de una familia con 4 personas, 2 adultos y 2 niños, en comparación con el salario mínimo nominal, que es el pago real. A partir de la definición constitucional, que sí establece que el salario mínimo debe ser suficiente para atender sus necesidades vitales básicas del trabajador y de su familia, como vivienda, alimentación, educación, salud, ocio, vestimenta, higiene, transporte, seguridad, seguridad social. El DIEESE considera algunas de las mercancías necesarias para la reproducción alimentaria, solo la reproducción alimentaria, de las familias brasileñas, demostrando que el salario mínimo nominal no es suficiente para satisfacerlas.
En 2022, el salario nominal brasileño fue de 1.212 reales y el salario mínimo necesario, este que viese como calcula, varió entre 5.997.14 y 6.647.63 reales. Aunque, y entonces un ejercicio mental, como aunque en el supuesto de que dos adultos de la familia sumaron sus ingresos, obteniendo un salario, un pago mensual, ¿no? De 2.424 reales, tampoco sería suficiente para la reproducción alimentaria de la familia. Respecto a la vivienda, es posible observar la proporción que ocupa del salario mínimo nominal. Desde 1998, la Fundación Instituto de Pesquisas Económicas, FIPE, realiza la encuesta Pesquisa de Orçamento Familiar, que evalúa los porcentajes de vivienda, alimentación, transporte, gastos personales, salud, en el presupuesto familiar. Entre 2011 y 2013, vivienda ocupó 31.1% del presupuesto familiar, seguido de alimentación con 24.5%. Pero la FIPE también publica informes mensuales sobre el precio medio de renta y compra de inmuebles por metro cuadrado. En 2022, la media de renta por metro cuadrado fue de 34.46 reales, equivalente a 1.723 reales por un departamento de 50 metros cuadrados. Y este valor ocupa mucho más que el salario mínimo nominal, y ocupa entonces 142.16% del salario nominal de este año de 2022. Y desde el mismo supuesto de que los dos adultos de la familia asumen un salario mensual de 2.424 reales, aproximadamente el 71.1% de presupuesto familiar se destinaría a la renta de vivienda, quedando solo 28.9% para garantizar todas las necesidades vitales del... olvidé de la diapositiva, pero sí, quedaría solo 28.9% para garantizar todas las demás necesidades vitales básicas del trabajador, establecidas constitucionalmente, como puse ahí en la diapositiva. Ni siquiera es suficiente para satisfacer la reproducción alimentaria familiar, lo que ha elevado a un 77.9% de las familias se declararon endeudadas, como muestra la encuesta de endeudamiento y mora, una encuesta. Entonces, para finalizar, es posible ver que los sectores de la población brasileña que tienen empleo, no los que están sin empleo o los que están en la informalidad, los que tienen empleo no logran garantizar los medios esenciales de subsistencia necesarios para su reproducción, ni de su familia, en condiciones normales, por lo que se presenta una reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo. Aquí la conclusión es que la reproducción atrofiada es la normalidad de la reproducción de la fuerza de trabajo en países dependientes latinoamericanos. Pero además de esto, el planteamiento principal es que la normalidad, esta normalidad, que ya no es normal, se profundizó con la implementación del neoliberalismo en toda América Latina. Y por aquí entonces finalizo esta primera parte para que logremos a platicar. Muy bien, Thais, muchas gracias por tu presentación, que me parece importante el punto de arranque, ¿no? Que es ubicar el entorno neoliberal que predomina en nuestra región con vaivenes, ¿no? A pesar de que desde los discursos a veces se diga que el neoliberalismo terminó,
pero estructuralmente las economías siguen ancladas en este modelo del capitalismo y, y digo, independientemente de los esfuerzos y de algunas iniciativas que dependiendo de los casos tengan mayor nivel de impacto o no, pues seguimos estando hegemonizados por un modelo eh, capitalista en su versión neoliberal o neoliberal o semi-neoliberal, pero no sale del esquema, digamos. Y en particular destacar este aspecto que señalas de la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo en América Latina, que con las cifras pues queda profundamente, bueno, claramente demostrado y de manera profunda refleja el alto nivel de desigualdad de las sociedades, que con todo y estos proyectos que hemos estado viviendo en los últimos 25 años en la región, de los llamados gobiernos progresistas, que siempre hay que diferenciar y añadir, ¿no? De izquierda, centro izquierda y progresistas, es, eh, pues ha habido algunos avances con programas sociales, con becas de toda dimensión y variedad, pero finalmente la estructura sigue siendo la misma y entonces por más programas sociales no se acaba con la raíz del problema, que es el sistema, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante ahí de resaltar. Bueno, pues le doy nuevamente la palabra entonces a Georgette por otros 10 minutos para ir avanzando con las reflexiones. Adelante. Eh, gracias, Nayar. Pues es muy importante, digo, hay que hacer mediaciones para entender la relación entre, bueno, las dos ponencias de esta mesa, ¿no? Pero bueno, decir un poco para contribuir a esas mediaciones, que estamos hablando de dos tendencias en el neoliberalismo en América Latina, ¿no? Por un lado, eh, este estos procesos de militarismos o este desarrollo del Estado del cuarto poder en América Latina, pues digamos a nivel estatal, pero que también genera muchas consecuencias internas, ¿no? O sea, hasta en las subjetividades, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que se normalice la destrucción, la guerra, la deshumanización, pues es una expresión de esta crisis civilizatoria, ¿no? Que como nos decía Néstor en sus palabras inaugurales, no es una crisis, digamos, de las personas, no es una crisis de las relaciones humanas, o sea, es una crisis estructural, es una crisis de un modo de producción, ¿no? Que genera todo un sistema social y que dentro de ese sistema social precisamente lo que acontece en América Latina es que se generan estas nuevas formas de dependencia en donde se profundiza la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, si pensamos la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo individualmente, pues sí, de cada fuerza de trabajo mercancía en el mercado, pero si lo escalamos a pensarlo en términos sociales, en realidad es la reproducción atrofiada de la reproducción social en América Latina, ¿no? Y eso, bueno, se viene profundizando cada vez más en las décadas, pues sí, a partir de este patrón neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esa es la relación entre estas dos tendencias, ¿no? Que genera este neoimperialismo y más específicamente la implementación del patrón neoliberal en América Latina. Y bueno, o sea, me importa hablar de esta cuestión de las subjetividades porque o sea, de cómo impacta esta, estas guerras imperialistas, de cómo impacta este sentido, o sea, lo bélico, las guerras, el odio en el sentido común, porque justo ya estamos viendo también estos efectos en América Latina, ¿no? Quiero referirme nuevamente al periodo de gobierno de Bolsonaro en Brasil, ¿no? En donde desde antes de o sea, desde antes de que llegara a la presidencia, ¿no? En las precampañas electorales, es más, desde antes cuando, digamos, en el marco del golpe de Estado a la presidenta entonces Dilma Rousseff, se instaló todo un discurso de odio, ¿no? Y entonces el odio empezó a operar como política. Supuestamente al mismo tiempo, desde una, este, pues desde la apuesta o digamos desde la apolítica, es decir, y es algo que también comparte mi ley, por ejemplo, ¿no? El que se vayan todos, el que muera la casta, que la política es todo lo mismo, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, todo está mal hecho, son
todas y todos unos corruptos, ¿no? Digamos, se instala ese discurso, digamos, entre comillas, apolítica, porque en realidad es un discurso muy político, que vemos cómo a lo largo de los años ha conquistado mentes, corazones y un montón de votos, o sea, cómo nos explicamos que estos dos personajes, ¿no? Bolsonaro y Milei hayan ganado, eh, pues mediante el voto popular, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta sí que sigue existiendo un discurso hegemónico, que las burguesías transnacionalizadas tienen todos los medios de producción y reproducción a su alcance, ¿no? Que existe todo este consorcio de corporaciones transnacionales de información que se llaman agencias internacionales, pero que en realidad están ubicadas solamente en el norte global, en los países centrales imperialistas y que desde ahí emanan lo que les parece que, que es el occidente, lo que tendría que ser, y entonces desde ahí, digamos, promueven campañas en contra de los gobiernos que no les parecen, que no les son favorables, que no se alinean, ¿no? A las directrices, bueno, políticas, económicas, ¿no? Eh, digamos, y con todo eso, tomando en cuenta la existencia de esas corporaciones transnacionales de información, tomando en cuenta que se hacen campañas sucias de fake news, donde justo aludiendo a esta cuestión de lo posmoderno del que también nos hablaba Néstor, pues se alude más bien o sea, no importa si es verdad o no, el punto es cumplir un objetivo, que es que tal candidato eh, llegue al gobierno, etcétera, ¿no? Digamos, tomando eso en cuenta, sí me parece que hace falta mucho hacer una, pues, autocrítica desde las izquierdas, ¿no? Una autocrítica muy importante, decir qué es lo que está pasando, que los sectores populares están siendo conquistados por eh, pues, por esta política de odio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que en las identidades, en las subjetividades, les resuena mucho más un discurso apolítico, un discurso de odio, que los mejores proyectos que se puedan desarrollar desde las izquierdas y, bueno, desde los gobiernos populares, ¿no? Y bueno, también me parece que dentro de esta autocrítica, otro elemento que tenemos que considerar es la radicalización de las derechas en el mundo y en América Latina, justo con estos dos casos, ¿no? De los que estamos hablando. Las derechas sí se están radicalizando, tanto en su discurso, digamos, conservador, ¿no? En las cuestiones culturales, pero también se están radicalizando en el sentido ultraliberal o neoliberal, o bueno, como lo caractericemos, ¿no? En la puesta en práctica de políticas económicas. Y bueno, si las derechas se están radicalizando, yo insisto en esta cuestión de por qué o en qué momento las izquierdas nos vamos a radicalizar también. Porque claro, otro de los efectos del neoliberalismo fue dejar de hablar de otras formas, de otras vías, del socialismo específicamente, ¿no? Se dejó de hablar del socialismo como otra forma de existencia alternativa a este capitalismo, y ese del neoliberalismo también es un efecto de todo esto, del fin de la historia, de la posverdad, o sea, como de todo esto que estamos asistiendo discursivamente también en estas décadas recientes, pero que no solo es discursivo, sino que, insisto, conquista mentes, corazones, y sobre todo eso se refleja, este, pues además en las elecciones, en toda una cultura política distinta de la que se vivían hace décadas, ¿no? Y creo que ese también es un factor pues muy importante a considerar, ¿no? Y bueno, creo que ya no me da tiempo, pero otra de las cuestiones que también nos tendríamos que estar preguntando en las izquierdas es qué hacer con este cuarto poder del Estado en América Latina, es decir, qué hacer con estas Fuerzas Armadas, porque precisamente en un contexto bélico a escala mundial como el que estamos viviendo, me parece que sería suicida apostar por la extinción de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay que hacer algo con ellas, ¿no? Pero bueno, eso igual apunto algunas cuestiones, solo dejo la pregunta para después apuntar otras cuestiones en la siguiente ronda. Muchas gracias, Georgette.
creo que sí es importante rescatar esta dimensión de lo que al principio señalaba sobre el peso de la guerra, ¿no? En el sentido común. Es un elemento central que estamos además viendo con el impacto de lo que significa eh, el tema Palestina, la agresión lo bueno, lo decía ahí Néstor en su presentación, ¿no? Eh, si bien hacemos el análisis, digamos, de la guerra formal, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento abierto, pero también es importante valorarlo en la dimensión de la cotidianidad, de cómo se ha naturalizado, digamos, el nivel de la violencia, que es otro formato de guerra, y que al final, como lo señalaba Néstor, en la esencia de su planteamiento, pues es una guerra contra los pueblos, ¿no? Y tiene muchas formas de presentación. Y ahí también circulan las armas, ¿no? O sea, creo que por eso es muy interesante hacer este análisis del peso de la guerra y las dimensiones políticas, económicas, culturales en el sentido común de la gente, ¿no? Adelante, Thais, en tu segunda ronda. Ah, sí, como es importante este rescate del carácter clasista del Estado burgués, porque si no, como no estamos atentos a esto de, ay, sí, los gobiernos de izquierda, los gobiernos de centro izquierda, progresistas, como lo quieran decir, van ahí como a acabar con el capitalismo. Y no, el Estado burgués no permite que los gobiernos acaben con el capitalismo y tampoco son sus objetivos. Así pienso yo. Y entonces, pensando en esto, me acordé de Ernest Mandel, que dice algo como que entiende que la atención de parte de las demandas de la clase trabajadora es una concesión al ascenso de la lucha de clase emprendida por el proletariado. Y, y esa concesión, entonces, que tiene como objetivo salvaguardar la dominación del capital contra los ataques más radicales del movimiento obrero. Y esas concesiones, entonces, en general, se realizaron a través de políticas sociales y tuvieron, entonces, como función eximir el capital del pago integral de la fuerza de trabajo, dejando parte de este pago en manos del Estado. Ah, Así el capital, como lograba seguir persiguiendo el crecimiento de las tasas de lucro, mientras el Estado pagaba a través de sueldos indirectos una parte del valor de la fuerza de trabajo. Y entonces ahí decimos aquí en Brasil que hay un tripé desde la crisis mundial, desde la crisis estructural y desde de la implementación del neoliberalismo aquí, que es la desoneración del capital, la, la desresponsabilización del Estado y la autorresponsabilización de los individuos por su reproducción. Entonces, este tripé como está ahí, como las personas quedan como solo con sus sueldos, con sus pagos para reproducirse. Y este cambio entonces en la fase neoliberal, pues esto cambió, ¿no? Este sueldos indirectos que el Estado desarrollista o el Estado de Bienestar Social o el Fair State. Esto cambia en la fase neoliberal si impone este tripé que dije ahorita, y pues a partir de la crisis estructural del capital, su búsqueda se volcó al regreso a aquellas tasas de lucro de los años dorados. Y entonces, aquí entonces es posible pensar que este regreso se da como en algunos caminos. Es posible pensar incluso que la industria bélica
Y ahí entonces estableciendo un diálogo con la ponencia de Georgette, y entonces la profundización de la militarización de América Latina, que institucionaliza la contrainsurgencia en el estado de cuarto poder, es uno de los caminos de regreso a aquellas tasas de lucro de los años dorados. No más aquí en América Latina por la industrialización, que como he dicho ahorita, hay un proceso de desindustrialización, de desnacionalización y de reprimarización. Entonces aquí la industria bélica es uno de los caminos para regreso de aquellas tasas de lucro de los años dorados. Y sea también a través del direccionamiento del fondo público para el capital financiero, y ahí se puede, y ahí el capital financiero está ahí como en todo, en varios caminos ahí se puede abrir. Entonces, bajo el neoliberalismo, el capital necesita que el Estado, más allá de sus demás funciones, dirija el fondo público a rescatar el lucro capitalista, destinando las políticas sociales de un patrón anterior hacia políticas económicas a través de contrarreformas, sobre todo en el mundo del trabajo. Eh, estas, estas contrarreformas sumadas a la apropiación mayor del tiempo de trabajo necesario a posibilidad de impartir por la presión que genere el desempleo, estructurar la inserción en la informalidad, resultan en la reproducción, como puse en mi, como hablé ahorita, en la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo en América Latina. Y estos datos que yo expuse ahorita corroboran que en la medida en que la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo, señalada ya por Marques La en El Capital, se profundiza, esta afecta a la reproducción de las clases trabajadoras, obstaculizando la reproducción social en general y la propia reproducción del capital en los países dependientes, guardando la relación dialéctica con los otros dos aspectos de la dependencia que Marini plantea, que es la ruptura del ciclo del capital y la cuestión del mercado interno. Entonces, si hay una reproducción, además de este ciclo, el ciclo de capital se finaliza no en los países dependientes, pero afuera, los países imperialistas. Pero la reproducción, esta normalidad de la reproducción de las clases trabajadoras de aquí, obstaculariza la reproducción social en general de la región. O sea, que estos cambios económicos, políticos y sociales que ha implicado el patrón neoliberal en América Latina continúan adaptando los viejos signos de la dependencia como modalidades reproductivas que tiene a caminar en contra de las necesidades de la mayoría de la población. Creo que el tiempo ya se fue, entonces quedo por aquí. Esto un poco para dialogar con los dos contenidos. Muchas gracias, Thais. Pues ya estamos en el cierre de esta primera mesa. Un par de minutos para cada quien para sus últimos comentarios. Adelante, Georgette. Bueno, solo para no dejar abierta absolutamente la pregunta que yo misma lancé. Bueno, esto de qué hacer con el cuarto poder del Estado en América Latina, o sea, y sobre todo bueno, recordando las imágenes que compartí, ¿no? Los mapas y las tablas. Cuando es una tendencia, el aumento del gasto militar es una tendencia regional, pero no solo regional, o sea, es una dinámica impuesta por las guerras imperialistas, por este neoimperialismo, por esta crisis hegemónica de Estados Unidos.
En fin, o sea, qué hacer con las Fuerzas Armadas en este contexto para no lanzar también posibles respuestas pues que sean ingenuas, sino al contrario, que intenten pues sí considerar estos elementos muy condicionantes, determinantes, ¿no? Y pensando justo en esta institucionalización de la contrainsurgencia que mencionaba Thais, pues a mí me parece que en primer lugar habría que sacar a las Fuerzas Armadas de la subsunción a la doctrina de contrainsurgencia, que en realidad sería sacarlas, digamos, de esa subsunción a la lógica del capital, ¿no? Que digamos que tiene esa expresión concreta en la doctrina de contrainsurgencia, deseguritizar la política y lo militar en América Latina, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este término de todo, bueno, de pensar las cuestiones nacionales, las cuestiones sociales en términos de seguridad nacional, pues es justo muy estadounidense, ¿no? O sea, es justo el modelo gringo de pensar la seguridad nacional y a partir de que Estados Unidos considere cualquier amenaza a su seguridad nacional, pues digamos, sea ese un discurso legitimador de sus prácticas, pues más terribles, más bélicas, más bárbaras, ¿no? Entonces, tenemos grandes ejemplos en América Latina, ¿no? Y hay que aprovechar esos ejemplos, ¿no? Venezuela, Cuba han estado dándole la vuelta a esta cuestión seguritaria, ¿no? Mientras Estados Unidos y las potencias imperialistas hablan de seguridad alimentaria, de seguridad energética, desde el sentido de asegurarse para sí. Los socialismos latinoamericanos hablan de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de soberanía tecnológica. Es decir, no solamente es un cambio de concepto, sino es un cambio de sentido, ¿no? Y creo que hacia allá tendríamos que apuntar. Y también, bueno, digamos en todos los términos, ¿no? Eh, quitarle esta cuestión de la doctrina de seguridad nacional a las Fuerzas Armadas sería pensar en cuál es una función social que se le puede dar a las Fuerzas Armadas pensando pues en una transición o en una superación pues de este sistema social, ¿no? De este modo de producción capitalista que hace décadas que está dando signos de agotamiento, pero que quizá también tendríamos que desde las izquierdas asumir nuestra responsabilidad en términos de pues que no hemos puesto en práctica o no hemos seguido desarrollando eh, estas alternativas, ¿no? De cómo, o sea, no hemos seguido desarrollando las formas en que podríamos transitar al socialismo, estas formas en que podríamos superar pues el sistema social capitalista y en ese sentido avanzar hacia la emancipación social de los pueblos, ¿no? Digamos, pueblos de los cuales también las Fuerzas Armadas son parte, inevitablemente. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que tendríamos que replantearnos la cuestión política, la cuestión militar y cómo se ejerce, se practica lo político y qué lugar tendría lo militar en una supuesta transición al socialismo en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias, Julieta. Thais. Bueno, ya te me puso como muchas cosas en mi cabeza. Estamos ahí las dos platicando un poco sobre eso hace ratito y, pero no había pensado como en una refuncionalización de las Fuerzas Armadas, sino como sigo en la evaluación de cómo están ahora, como incluso ahora no estoy con el libro cerca a mí, pero hay algunos estudios como investigaciones y como ya sistematizadas en libros de cómo las Fuerzas Armadas están actuando en América Latina. Y entonces hay que evaluar cómo siguen en actuando en cuanto a un cuarto poder, si siguen y cómo que esta función de cuarto poder es funcional a los proyectos de las diversas formaciones sociales. Bueno, además de eso, me gustaría solo felicitar una vez más a Nayara y Nestor. Como estoy aquí muy contenta por estar en esta mesa, en la primera mesa,
y vamos ahí como a los debates siguientes a la presentación de las demás investigaciones que lograron hacer las personas de este GT, de Claxo y esto. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Thais, y a Georgette por su participación en esta primera mesa. Además de que en el caso particular de Thais, que se está integrando a nuestro grupo de trabajo también, muy bienvenida en estos espacios, ¿no? Que bien lo comentó Néstor hace rato en su presentación, un espacio plural dentro del campo de las propuestas y el pensamiento crítico, propuestas para buscar alternativas. Pues bueno, con esto damos por concluida esta primera mesa. Vamos a hacer una pausa técnica para que en otro reanudamos en 3, 4 minutos para una nueva transmisión y que quede en este primer bloque la inauguración del evento con una introducción general que hizo Néstor Cohen y la primera mesa sobre crisis civilizatoria, imperialismos y militarismos que ofrecieron, en la que participaron Georgia Ramírez Curi y Thais Fidelis. En un momento regresamos con la participación de Roberto Traspadini, Marisa Amaral y John Smith. Entonces, continuamos un momento. Aquí simplemente terminamos con este momento esta transmisión.